norma que básicamente lo genera el presupuesto y la operación. Ya digamos que en este caso, pues no sé cómo era bien el negocio que tenían manejado o pensado, pero aquí sí digamos que quisieron invertir demasiado en ese punto en especial. Voy a pasar ya un poco más rápido por algunos de esos temas en donde vamos a ver algo de arquitectura, pero comparando siempre el edificio, digamos, del San Rafael, básicamente se generó un edificio nuevo, el edificio como tal, el existente es el grande que hay aquí a la izquierda, que era el edificio que ellos llamaban el A, y se compraron un lote al frente pasando la calle para generar otros espacios que se requerían administrativos, de consultorios, de archivo, etcétera, que no podíamos tenerlos ya acá porque no podíamos aumentar el área del hospital como tal. De hecho, pues nos tocó liberar, como dicen en patrimonio, que no les gusta la palabra demoler, nos tocó liberar una zona que no era parte original del edificio. Con eso incluso perdimos área, entonces se logró generar un edificio acá al frente y ahora vamos a ver que de todas maneras, a pesar del presupuesto, pues el hecho como tal de la norma, que igual con poca plata, con mucha plata, pues lo tenemos que cumplir, pero también de la operación del hospital como tal, pues lo que hicimos fue proponer dos digamos, líneas de conexión entre ambos edificios. Una era un túnel, porque este edificio alcanzaba a tener un sótano y este iba a tener varios sótanos. Entonces generábamos un túnel que generaba circulaciones de limpio, de sucio y técnica de muchos doctores también, del personal médico. Y generábamos un puente en el nivel 3 que conectaba las áreas de consultorios de este edificio con el nivel de cirugía. Bueno, no, perdón, o sea, lo llevábamos, era un lobby que ya conectaban al edificio, pero digamos que ese puente era público, ¿cierto? Y digamos que es un esfuerzo importante y se habló con el distrito como tal, y se habló con planeación, y se habló con diferentes entidades y nos permitían hacer eso. Dijeron que sí era factible hacer el puente y que sí era factible hacer el túnel también. Ya digamos que eso iba a depender un poco de finalmente ese presupuesto y hasta dónde quisieran llegar, digamos, los clientes o los dueños del proyecto como tal, pero se propuso por lo menos eso, que fue un tema pues interesante en este edificio. Y en este otro, pues como pueden ver, comparando los lotes, este es un edificio de unos 9 pisos de altura, que es más o menos 150 metros de largo el lote, y este tiene 300 metros de largo. Entonces, para cuatro pisos, básicamente. 4 o 5 pisos de altura tiene este edificio. Después, el lote es mucho más grande, ¿cierto? Y nos permitía además pues muchos más temas con respecto al espacio urbano alrededor del edificio. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo, pues, a ver, más allá, como decía, de un presupuesto, pues sí hicimos esfuerzos de mantener ciertos criterios que no necesariamente son de norma, pero que son de pronto como de buen manejo, y lo que buscamos con el hospital el San Rafael es diferenciar los accesos lo más que pudiéramos. Generamos un acceso nuevo, importante, principal, que es el número 5 acá, a través de una plazoleta que creamos en este punto, de un nuevo lobby de triple altura que buscamos pues darle como, nos quisimos dar un poco ese gusto y no lo concedieron porque insistíamos que de todas maneras ya en los hospitales hoy en día pues es importante ese gesto de recibo y ese gesto de manifestar ese lobby y que sea un espacio importante, de bienvenida, agradable, que de alguna manera pues digamos, despisten un poquito pues como esa sensación tan maluca que todos tenemos cuando estamos entrando en un hospital. Qué tan rico poder entrar a un hospital con unos lobbies como pasó, por ejemplo, en el Pablo Tobón Uribe, como es Imbanaco en Cali, por ejemplo, que son, o el San Vicente de Pablo en Río Negro, que son esos lobbies que pareces llegando a un hotel, ¿cierto? Pues a pesar de que era un hospital con bajo presupuesto, logramos hacer eso gracias también al túnel, al puente que venía del otro edificio. Generamos un lobby mucho mayor del que existía hoy en día en el hospital, pero también empezamos a diferenciar accesos a urgencias y trauma, a pediatría, urgencias pediátricas, al personal que entraran por otro punto diferente, y a la entrada y salida de suministros. En este momento casi que el hospital tenía una sola entrada para urgencias, trauma y pediátrica de adultos, un solo acceso para, digamos, privado o público, perdón, y por el mismo punto por donde
entraban el staff, que de hecho hoy entran por diferentes partes, no hay como un control claro de eso, pero entraban por donde entraba y salía, por donde entraban suministros, por donde salía basura. Entonces, por lo menos ya logramos en este diseño diferenciar todas estas salidas. Y lo mismo pasaba pues en el Hospital de Serena del Mar, que teníamos claramente identificado un acceso público, un acceso para urgencias y trauma, un acceso para pediatría, y en el otro extremo teníamos el acceso exclusivo para personal y en esta zona un acceso de suministros y de salidas de basuras. Todo totalmente diferenciado. Ahora, pues aquí todavía teníamos ciertas cosas aún más allá, y era que había un acceso exclusivo para ambulancias y área de urgencias, había un acceso exclusivo para el área del lobby público y había un acceso exclusivo para toda esta zona de empleados y digamos, basuras y suministros. Entonces, pues se pudo ir más allá incluso desde el espacio urbano y diferenciar todo eso y, digamos, reducir mucho lo que eran los flujos en un principio pues de acceder al hospital. O sea que en ambos casos, independiente del presupuesto, pues se logró ese objetivo que es importante. Luego, pues, otras cosas que son importantes en un hospital de lograr, digamos, controlar al máximo los flujos o los cruces de flujos privados y públicos. En cada uno se logró hacer. Digamos que, y aquí los que saben más que yo, lograr pues al 100% que no haya cruces, pues es casi que imposible, pero sí hay que hacer ese esfuerzo de minimizar al máximo esos cruces. Entonces, en el hospital San Rafael teníamos el área de lobby y de circulaciones que me llevaba a lo que logramos mantener ya o convertir en ascensores públicos. Hoy el hospital, digamos, funciona con solo 3 ascensores y todo se mueve por ahí. Público, personal, limpio, sucio, todo se mueve por esos 3 ascensores. Nosotros logramos convencerlos y aquí digamos que fue un esfuerzo grande porque no fue fácil, porque realmente aquí el presupuesto estaba afectando demasiado esta condición, pero bueno, digamos que apuntamos a Marte a ver si llegábamos a la Luna y al menos logramos que nos permitieran, e incluso pues fue una dificultad grande con la parte estructural, pero se consiguió, y es dejar estos 3 ascensores que estaban en el lobby digamos, para la visitante o para el público, generar un nuevo ascensor en este punto que era para personal y pacientes, básicamente exclusivo para urgencias y conectar con cirugía, con los pisos donde estaba cirugía. Y luego generamos 2 ascensores adicionales, uno para personal y para pacientes que llegaban a los pisos de hospitalización y uno para limpio y sucio. Teníamos un área donde habíamos propuesto un ascensor exclusivo para limpio, un ascensor exclusivo para sucio, totalmente independiente de estos. Pero finalmente aquí sí el presupuesto, por ejemplo, fue, digamos, pues importante porque no hubo forma ya de lograr eso. Entonces, pues es un tema que operativamente se puede lograr, sin embargo, pues yo creo que todos sabemos los inconvenientes que eso genera, pero digamos que fue lo que se logró manejar. Mientras que en el Hospital Serena del Mar, además en cantidad de ascensores, pues si vamos a comparar un hospital de 30.000 metros, que además es en altura, podremos que son como 10 pisos, pues estamos hablando de que finalmente dejamos 3, 4, 5, 6 ascensores en total. Mientras que en Serena del Mar, que era un hospital de 4 ascensores, se tienen grupos de 4 ascensores, todos estos que acá son grupos de 4 ascensores, quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 20 ascensores para personal, para pacientes, para limpio y para sucio. Y hay grupos de 3 ascensores acá, o sea que son 3, 6, 9 ascensores para visitantes. Entonces la diferencia ahí es grande y eso sí que afecta bastante el presupuesto. Sin embargo, pues a pesar de todo, yo creo que lo que se consiguió en la Clínica San Rafael fue importante porque se diferenciaron en todo caso estas circulaciones de personal y de pacientes de las del público. Y pues hoy en día digamos que está funcionando de esa manera y es un caos. Entonces aquí por ejemplo pueden ver el zoom de lo que es el núcleo de ascensores de Serena del Mar. Tiene 2 ascensores que son básicamente para pacientes y personal, un ascensor para limpio y un ascensor para sucio, que de hecho se logró que el lobby o el espacio, digamos, antes de entrar al ascensor de sucio, estuviera totalmente cerrado y controlado. O sea, no comparte el lobby con el lobby de pacientes.
Y bueno, finalmente, pues digamos que en cada piso hay ligeras variaciones en términos de la circulación, pero digamos que conceptualmente el esquema es que en esta parte de adelante teníamos toda una circulación pública, que esta era el área, digamos, ambulatoria del hospital. Todo esto era público, las personas llegaban a estos, Ahora quedé mejor. digamos, puentes que hay acá, y se conectaban luego en cada piso con la zona de espera y entraban ya a cada área privada de hospitalización. ¿Y En cómo lo este que hago es un el primer pantallazo? piso, pues tenemos de todas formas una circulación privada totalmente controlada. Ok, entonces acá digamos que este esfuerzo fue importante e insistimos demasiado en él porque pues definitivamente teníamos la situación en la Clínica San Rafael de tener básicamente pues dos edificios, ¿cierto? Teníamos uno que era el existente al que le generamos este lobby que les contaba. Aquí pues el edificio existente estaría hacia la izquierda. Y estábamos generando un edificio nuevo acá, pasando la vía pública. Teníamos pues esta plazoleta aquí de acceso que conectaba de todas maneras ambos edificios, o sea, tú podías de todas maneras pasar por la calle, acceder a esta plaza y entrar al edificio, y aquí también tenía su lobby de doble altura, pero igual si ya estabas dentro del edificio, estabas en una consulta y tenías que pasar al hospital, pues lo podían hacer por el puente, o todos los médicos que estaban acá en consulta, que tenían que pasar acá a cirugía o alguna cosa, pues podían pasar por el puente directamente si así lo querían. Sin embargo, teníamos este acceso también, este paso, que es totalmente privado, y de todas formas, pues teníamos áreas de almacenamiento en este edificio compartidas, teníamos áreas de almacenamiento existente y se ampliaron unas áreas en este otro. Teníamos áreas de laboratorios que tenían que conectarse, etcétera. Entonces, mucho del personal médico podía perfectamente también pasar por este nivel, llegar al nivel de sótano del edificio existente y ya subir por los ascensores privados, sin tener que pasar por espacio público, ni calles, ni nada. Entonces, pues con eso se hizo un esfuerzo bastante grande dentro del esquema y un poco pues también con las entidades públicas si nos lo permitieron. Y digamos que pasando al Serena del Mar, pues había cosas interesantes también que de alguna manera pues son similares a lo que estábamos haciendo en Clínica San Rafael. Teníamos también un sótano, un único sótano, y en ese único sótano se generó un túnel que conectaba absolutamente, si ustedes se dieron cuenta ahora, la distribución del hospital es como una mano, son como los 5 dedos de una mano. Entonces, por debajo conectábamos todos esos 5 dedos con un túnel exclusivo para, digamos, para operación y manejo privado del personal, de suministros, etcétera. O sea, la idea era que no se tuviera que estar, porque finalmente pues eran más o menos 300 metros de circulación entre el dedo 1 y el 5. Entonces, para no tener que estar pasando por los niveles superiores con suministros o basura, etcétera, recorriendo todo eso, lo que se hacía es que de cada dedo se bajaba directamente al sótano y por allí se circulaba. De hecho, se visitó el Hospital Johns Hopkins si mal estoy, era Baltimore, pero estuvimos en Washington, sí, creo que era en Baltimore, y nos pareció pues espectacular porque el hospital ha ido creciendo poco a poco, pero es un hospital, digamos, urbano. Entonces lo que ellos fueron haciendo fue comprando lotes vecinos, y están todas las calles públicas por encima, pero por debajo hay todo un mundo, o sea, hay toda una ciudad subterránea llena de túneles que van conectando todos los edificios con unos sistemas automatizados en donde son unos carritos que van llevándose por unos rieles y van llevando todo, suministros, basura, absolutamente todo de cada uno de los edificios que fueron haciendo. Entonces aquí se quiso un poco tener eso. En la primera fase, digamos que solamente está el túnel, pero la idea es que cuando se llega a la fase 5, va a haber ese sistema automatizado de coches que van recorriendo solos ese túnel, llevando suministros y basura a donde tengan que ir. Entonces, se tiene esto, pero además, lo importante en este edificio de Serena del Mar, que es muy difícil lograrlo, y pues hasta ahora, digamos que en el Pablotón Uribe logramos algo parecido, pero limitado. Sin embargo, pues se logró manejar un piso técnico, pero aquí es un piso técnico importante porque la altura además es igual a la de cualquiera de los pisos. Entonces lo que se logró en todo este piso técnico que hay a lo largo de todo el hospital es que aquí están todos los sistemas del hospital. Aquí está el aire acondicionado, aquí está el sistema
de siempre se me olvida cómo se llama, de los tubos neumáticos. Aquí están subestaciones, aquí está todo. Y lo que se buscó fue que estuviera intermedio, de manera que después la distribución de ductería fuera menor. O sea, si digamos lo hacíamos en el techo, nos hubiera tocado hacer unos ductos de 2 o 3 veces más grandes de lo que finalmente fueron, ¿cierto? Y además de esto, el nivel de cirugía estaba en este nivel, en este piso que era el 2, y todos los equipos de aire acondicionado estaban justo encima de los quirófanos. Y eso permitió realmente reducir mucho en temas de distribución de ductos y también en costo. Lo que pasa es que, pues de todas formas, en un proyecto de estos, pedirle al cliente que básicamente sacrifique todo un piso, que puede ser para habitaciones o puede ser para muchas otras cosas, es bien difícil. Pero aquí digamos que había un presupuesto, no voy a decir ilimitado, pero sí era bastante amplio. Entonces quería un poco pues como contarles esto. Aquí está un poco lo de los temas de zonas verdes que pudimos tener. El hospital pues Serena del Mar, entre cada dedo tenía una serie de jardines a los que los pacientes podían llegar, acceder y estar. Y al frente pues del Gran Lago tenía además unas zonas de patios entre lo que era el área de hospitalización como tal, el área ambulante, digamos ambulatoria, y además tenía un megaparque inmenso a la entrada del hospital, ¿cierto? Que esto pues ya era un espacio urbano, aquí había un hotel, etcétera, pero pues es una diferencia importante y bueno, esto yo creo que sí tiene bastante que ver con el presupuesto, lastimosamente, porque ya las limitaciones eran mayores. Lo que les hablaba un poco de la parte de urgencias. En la clínica San Rafael, pues estaba el tema de estas 70, 80 camas que logramos tener acá. En el hospital Serena del Mar, pues habían 24 aquí al final. Pero digamos que quise un poco hablarles o contarles un poco de estos esquemas de lo que pasó en términos de salas de espera. En la clínica San Rafael, pues fue al mínimo lo que la norma nos pedía y se definió al mínimo porque no había más espacio para hacerlo. Y este era, digamos, el área de espera interna, en donde la idea es que casi que está el paciente que va a ser atendido. Luego pasaban a triaje y de triaje a consulta y digamos que había una espera post-consulta. O sea, cuando salía el paciente de acá, antes de entrar a las salas de observación o las sillas de observación o camas, pues lo dejaban acá un momento mientras se desocupan acá, ¿cierto? Y estas eran pues sillas cómodas para que el paciente esté donde ya de pronto podía tener cierta atención de oxígeno o alguna pues enfermera con inyección, alguna cosa pues que tuvieran que aplicarle, pues se podía empezar desde acá y luego lo pasaban a la sala que tuviera que o que pudiera estar o que ya estuviera disponible. En el caso de Serena del Mar, pues habían cosas similares, pero todavía con más posibilidades, pues digamos que la sala de espera es mucho más amplia, como pueden ver, ¿cierto? Era mucho más grande. Pero además de esto, había otras áreas acá que estaban dispuestas como áreas de espera externas, con mesas y con atención, y tenían esta cafetería gigantesca que era 24 horas conectada con este corredor que te llevaba a las salas de espera. O sea que además de estas, pues tenía estas posibilidades también de espera 24 horas de funcionamiento que apoyaban digamos, la capacidad de la sala de espera como tal. Pero además de eso, después del triaje, tenías una espera post-triaje. Si te pasaban del triaje, tienes una espera post-triaje donde ya te están atendiendo y un poco lo que ellos buscaban era ya al menos darle la sensación al paciente de que ya lo están atendiendo, de que no está fuera en una sala de espera desesperado porque no lo han atendido. Y que a pesar de que no ha podido pasar a la consulta, por lo menos aquí ya está, puede estar con oxígeno también, hay enfermeras que están pasando a ver cómo estás, y digamos que acá, luego de acá, cuando ya definían que ya podían pasar al consultorio, pues ya lo pasaban en este lado del consultorio, y luego del consultorio incluso, pues como también había tan pocas salas, camas de observación, pues lo pasaban a otra pequeña sala aquí, que era de unas 6 personas más o menos, antes de pasar acá. O sea, luego de la consulta igual lo pasaban acá y ya finalmente pasaba a la cama de observación. Entonces, pues, fíjense que las diferencias de todas maneras son interesantes, como aquí con toda esta cantidad de salas o de camas de observación, igual el hospital no da abasto y es necesario de todas formas que existan pues estos espacios donde ya empiezan a atender a la gente.
a pesar pues de presupuestos mínimos. De todas maneras se generó un espacio importante acá para poder ampliar esa sala de espera como tal. Obviamente pues que en términos de área, pues el presupuesto sí tiene que ver, y aquí logramos unas áreas demasiado importantes para salas de espera. Aquí eran un poco una comparación. Aquí pues de todas maneras está solo la primera fase, pero la idea es que son 20 salas de cirugía en total, y acá finalmente quedaron dispuestas las 12 salas de cirugía del San Rafael. Pues digamos que de todas maneras, en términos de flujo, se estudió bastante, se analizó mucho el tema, se organizó muy bien, quedó con su, digamos, su circulación, digamos, bueno, la circulación sucia y la limpia en este caso. Aquí también tenía su doble circulación por el exterior. Y digamos que aquí hay una pequeña diferencia, y es que este proyecto del Centro Hospitalario Serena del Mar, y tal vez se me olvidó mencionarlo al principio, que me parece importante, se diseñó de la mano de una firma en Estados Unidos, que es el arquitecto Moshe Safdie, y con la firma Con Diseño. En el proyecto de la Clínica San Rafael, ya digamos, yo estaba en otra oficina, pero igual lo diseñamos en conjunto con la oficina de Con Diseño en Medellín. El tema de corredores limpios y sucios, pues en Estados Unidos se maneja pues diferente. Aquí se aplicó más un poco lo que manejan ellos allá, y es como invertido a nosotros, pero igual tiene las dos circulaciones en todo caso. O sea, los médicos y pacientes entran por el exterior, todo lo sucio sale por acá adentro. Y tiene pues conexiones en este caso, digamos que el tema siempre se me escapa el nombre, si me ayudan, donde se limpia todo lo quirúrgico. Se me escapó el nombre. Esterilización. Esterilización, perdón. En el caso de la Clínica San Rafael logramos que esterilización estuviera en el mismo piso de cirugía. Entonces, simplemente lo sucio viene por acá, entra a esterilización, y lo limpio viene y entra por acá, ¿cierto? Aquí estaba en un piso diferente, entonces habían unos ascensores, acá salía lo sucio por acá y lo limpio entraba por acá. Pero digamos que igual, o sea, es muy similar el esquema en todo caso de circulaciones, y se diferencian en todo caso las limpias de las sucias. Aquí digamos que ya está el tema de comparación de las habitaciones, las de hospitalización. Como pueden ver, pues también teníamos de una sola y de dos, pero me pareció pues interesante comparar con la de 3 camas. Entonces, esta es una sola unidad, y esta habitación tiene 30 metros cuadrados, son 3 camas. Todos estos muebles, estos closets, todo tenía que ser diseñado a medida. No podíamos pues simplemente tener dimensiones típicas. El lavamanos para los médicos y las enfermeras era mínimo, pero lo logramos colocar. El baño, hicimos un ejercicio que nos lo robamos de Johns Hopkins en la visita que hicimos a Baltimore, y es que vimos que ellos tenían unos baños muy mínimos, y nosotros pues manejamos estos baños de todas maneras amplios y generosos para poder meter una silla y todo esto. Pero ellos lo que hacían era que básicamente el piso es el mismo, no hay diferencia entre ducha y el otro espacio, es el mismo piso a un solo nivel, no hay desniveles, no hay nada, y simplemente manejan una cortina. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el paciente está bañándose, pues cierran la cortina y no hay uso de lavamanos. Cuando el paciente no está bañando, sino que entre otras, pues la cortina está abierta y simplemente está, por decirlo de alguna manera, dentro del área de la ducha usando el lavamanos, ¿cierto? Pero pues digamos que esto exige de todas formas sí mucho más juicio y más trabajo operativo para de pronto la gente de aseo, pero aquí no teníamos otra opción. Aquí definitivamente era esta o ninguna, porque el espacio que teníamos era definitivamente mínimo. No podíamos generar unos espacios mayores porque ya teníamos la estructura como límite. De hecho, ahí pueden ver que además el hospital tenía unas columnas que eran muy pequeñas, y tocó ampliarlas bastante, pero digamos que logramos tener más o menos todo dentro de un espacio bastante reducido, con un pequeño espacio de closet para cada cama, con un área para un acompañante pequeñita, pero ahí está, y digamos una circulación para que lleguen las camillas y digamos o recojan o entreguen al paciente a la habitación. Pues
es bastante limitado, pero con un poco de ingenio logramos acomodar las 3 camas que ellos necesitaban en esos espacios. Y pues pueden ver acá, digamos, la habitación del Hospital Serena del Mar, que eran unas condiciones que de hecho, pues aquí hubo una cosa particular y es que normalmente uno arranca diseñando las adyacencias y de lo macro y etcétera. Y bueno, que aquí también se analizaron las conexiones, las adyacencias, qué queríamos en cada nivel, qué queríamos al lado de cirugía, etcétera. Pues finalmente la estructura del edificio partió de la habitación como tal y no al revés, no definimos la estructura y después vimos qué hacíamos con la habitación, sino que desde un principio el cliente nos pidió que la habitación tenía que ser la mejor habitación que hubiera en el país. Y digamos que en un principio discutíamos con ellos de que podíamos tener una habitación buena con una estructura que en los sótanos permitiera un mejor aprovechamiento de los parqueaderos. Finalmente ellos dijeron, no nos importa, así los parqueaderos no sean eficientes, queremos la mejor habitación. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues es una habitación de más o menos 33 metros cuadrados, en donde el ancho de la habitación nos permitió hacer una cosa bien interesante y es que liberamos completamente la ventana. La ventana es una ventana de piso a techo, en donde hay un espacio acá de una silla para el paciente contra la ventana que puede disfrutar de las visuales, que puede tener luz todo el día, ¿cierto? Y los visitantes o los familiares están al frente del paciente, no a un lado, están al frente del paciente. Y con esto, pues, además, se permite que el paciente pueda estar sentado, mirando al frente a sus familiares, conversando con ellos. Hay pacientes que de todas maneras están en condiciones que incluso mirar a un lado, pues, puede ser una tortura. Entonces, la visita o los familiares están al frente, pero además permitió liberar bastante todo el área en torno al paciente para los médicos y las enfermeras, de manera que los médicos están atendiendo al paciente y hablando con la familia al frente, no detrás del médico, sino que están todos, digamos, al frente de lo que está pasando acá, pero se liberó completamente el área, que además nos obligaban incluso a cumplir unas normas que no son locales, no son nuestras, son de Estados Unidos, de unos perímetros libres que manejan en Estados Unidos, que aunque no son normas obligatorias, pues son como, digamos, aceptadas ya y utilizadas en Estados Unidos y trabajamos con ellas. Entonces las áreas que se generan son de verdad bastante amplias, muy generosas. Tenemos un área acá de llegada digamos, de los médicos muy cómoda, con unos muebles que permitían guardar la cantidad de accesorios que se requirieran, un baño bastante amplio, bastante cómodo también, con una puerta que finalmente se decidió hacer corrediza y pues digamos es un baño cuadrado muy amplio y muy grande, unas puertas que aquí como anécdota, como pues los arquitectos americanos, pues ellos allá están acostumbrados a que si hay una demanda o hay una queja con respecto al proyecto, pues les caen primero a ellos y después al constructor. Aquí es directamente al constructor y a nosotros casi que ni se acuerdan de nosotros. Pues resulta que el cliente quería la puerta más grande que se pudiera hacer, ¿cierto? Y él me pidió a mí, pues, y de pronto aquí es Esmeralda, no sé si sepa eso, pero me pidieron una puerta de 1,40 m. Y dijo, bueno, una puerta de 1,40 m, pues bueno, más cómo la logramos hacer. Entonces se organizó, se distribuyó el baño, se ajustó un poco y se dijo, listo, la puerta de 1,40 m cabe. Ahora el tema es que encontremos un proveedor que nos garantice pues que esa puerta de 1,40 m pues sí funcione. Pero ese es el pensar de nosotros acá localmente. Cuando en Estados Unidos vieron ese plano que yo había hecho con una puerta de 1,40 m, me llamaron y casi me matan. Que como me corría yo, pero pues, o sea, el cliente la quiere, es que sí, pero usted sabe qué va a pasar en 6 meses cuando esa puerta se cuelgue. ¿A quién van a llamar a insultar? No van a llamar al cliente, lo van a llamar a usted. Y bueno, dije, listo, o sea, ¿qué hacemos? No, se deja de 1,30 y ya, y el cliente tiene que entender que esa puerta se le va a colgar y se le va a dañar. Y yo digo, ok. Entonces, pues me tocó hablar con la fundación y mirar el tema y finalmente la puerta quedó pues de 1,30 m, que es como un poco el máximo de ancho de puertas que hemos hecho en algunos hospitales acá en el país. Seguramente la de 1,40 hasta a lo mejor la podríamos haber hecho con el proveedor adecuado, pero bueno, finalmente pues se dejó de 1,30 m. Acá son puertas de 90 centímetros, no nos daba para más.
Y la idea es que las camas que vamos a usar son las más pequeñas del mercado, no podemos usar camas más grandes. Aquí se estaban usando las más grandes del mercado. Entonces, en un tema como estos, definitivamente el presupuesto sí tiene mucho que ver en un tema como estos. Sin embargo, pues está el reto también como arquitectos de lograr algo, pues, dentro de lo posible, lo más digno que podamos, ¿cierto? A pesar de las dificultades de presupuesto y de espacio que tenemos. Aquí quería un poco una comparación de las habitaciones de la SUSI y de cómo, pues igual, digamos que el presupuesto a veces no necesariamente puede ser pretexto para no esforzarnos en hacer algo que puede ser tal vez lo más conveniente en un edificio como estos y en lo que eran las UCIs, pues aunque, y si me equivoco me corrigen, pero en términos de UCIs, pues uno puede tener algunas que no tengan luz directa, pero pues una de las cosas que sí queríamos era que todas las UCIs tuvieran, digamos, áreas de la fachada, pero además también, pues, privilegiar la fachada como el espacio más prime y más costoso que podamos tener en un edificio, sea el que sea su uso, pues con las habitaciones que eran las UCI. Y más bien lo que buscamos hacer fue, en el corazón del piso, colocar todo lo que eran los, digamos, espacios de apoyo. Enfermeras, consultorios o salas de reuniones, los cuartos de limpio, de sucio, etcétera, todo concentrado en el centro y generar entonces una doble circulación que además es importante pues por la tranquilidad de los pacientes. Esto no solamente para las UCIs, digamos que ojalá para las habitaciones de hospitalización uno pudiera hacer esto también siempre ya. Lo que pasa es que ahí sí el presupuesto es importante y ahí es donde empieza ese rango de la cantidad de metros cuadrados de habitación dentro digamos, del esquema que uno plantee. Por eso es que empieza a darse, porque, por ejemplo, en Serena del Mar, absolutamente todos los pisos, ya fueran de habitaciones, de hospitalización, de UCI, de lo que fuera, tenían doble circulación con un área muy amplia al centro para todos los espacios de apoyo, espacios de puestos de enfermera, etc. Mientras que acá, pues lo logramos hacer al menos en la UCI, ¿cierto? Y ahí es donde empieza uno a ver que un hospital puede llegar a tener 140, 150 metros cuadrados por habitación, mientras que otro tiene 100. Cuando solo puedes hacer un corredor y habitación al lado y lado, pues obviamente que la relación de metros cuadrados es mucho más eficiente. Pero acá en Serena del Mar sí fue una condición desde un principio, porque de alguna manera entendían que pues eso era tranquilidad para el paciente, se pueden hacer cosas, tal vez el otro día lo mencionaban, de colocar hombres a un lado, mujeres al otro lado, etcétera. O sea, se puede mejorar mucho lo que es el flujo como tal en cada piso, la tranquilidad de los pacientes, de que si hay gente pasando, pues al menos no es para el lado y lado de las habitaciones, sino que están repartidos, entonces es menos cantidad de gente circulando por los corredores, porque pues estamos generando más circulación. Y un punto que logramos también manejar en la clínica de San Rafael, que es algo que últimamente nos han pedido en algunos proyectos y que de alguna manera, pues en algunos hospitales, yo no sé si todavía en todos, pero en algunos hospitales el servicio de UCI está, digamos, cambiando un poco en el sentido de que si hay un paciente que puede ser ya terminal y está en una UCI, pues humanizar de alguna manera el servicio y permitirle a un familiar permanecer en la UCI todo el tiempo con su padre, hijo, hermano, lo que sea. Entonces, pues eso es algo que se hizo en el San Vicente de Paúl en Río Negro. Se lograron tener unas cabinas dentro de la habitación de UCI para que un familiar pudiera estar las 24 horas con su enfermo ahí todo el tiempo y pues poder despedirse si es que es del caso. Obviamente que pues las condiciones de espacio pues con lo que tiene que ver con Serena del Mar pues es un espacio bastante cómodo, bastante amplio, con un espacio para trabajar, una silla reclimática muy cómoda donde la persona puede dormir, ¿cierto? Mientras que pues aquí lo logramos, al menos pudimos tener un espacio donde puede haber cierta privacidad para el familiar, pero pues ya digamos que el tema de dormir se vuelve un poco difícil, sin embargo pues se planteaba la posibilidad de hacerlo. Y pues la diferencia entre áreas, aquí era una habitación de 18 metros cuadrados, mientras que la de Serena del Mar pues son 30 metros cuadrados, ¿cierto?
Entonces, pues, de nuevo, hay diferencias en temas presupuestales en términos de acabados, de la cantidad de accesorios, pero pues digamos que guardando las proporciones, yo creo que el tema de diseño se puede aplicar similar en ambos, como lo estamos viendo aquí en estas UCIs. ¿Cómo vamos de tiempo? Estoy muy tomándome demasiado, pero creo que ya vamos a acabar, creo que este es el último. No, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Quería un poco también, pues, como que miráramos lo que fue el tema de obstetricia en el San Rafael, en donde teníamos un área para trabajo de parto, que son básicamente las camillas con sus cortinas, ¿cierto? Donde, pues, el tema de privacidad es complejo y, digamos, el trabajo de parto empieza acá y ya lo pasan a las salas de parto. Si se complican, digamos que, pues, eso es algo con lo que no quedó muy contento el jefe de obstetricia, porque obviamente pues él quería tener sus salas de cirugía dentro del área de obstetricia, pero definitivamente pues el espacio estaba limitado y no hubo manera. Entonces pues tocó colocarlos dentro de las salas de cirugía, pues eso implicaba pues algo un poco complejo, pero pues tenían que pasar la paciente de acá más o menos por un recorrido de unos 100 metros hasta llegar a la primera sala de cirugía, que era la que podían utilizar para obstetricia en caso de una complicación, una cesárea, etc. Y si se miran aquí a la derecha, pues fíjense que están aquí estas habitaciones que eran de trabajo de parto. O sea, básicamente a la paciente la atendían acá y si no había que hacer cirugía ni nada extraño, pues la terminaban de atender acá. Aquí tenía su hijo, aquí estaba el espacio para la camilla del bebé, etcétera. Tenía un área de baño acá, pero además había una esclusa con una zona de lavamanos para los médicos acá, y estaban pues estas que eran como 2, 4, 6, como 7, ¿cierto? Eran estas 7. Y acá, dentro del área de obstetricia, teníamos 2 salas de cirugía bastante amplias, había incluso espacio para transfer, ¿cierto? Entonces, pues aquí sí hay una diferencia importante de presupuesto, pero también, digamos, de la operación y el negocio como tal. Finalmente, pues son 2 hospitales privados con 2 objetivos de clientes muy diferentes. Aquí, además del presupuesto, yo creo que eso también tenía que ver. Y ya, básicamente eso era lo que tenía como para contarles. No sé si tengan preguntas. ¿Puedo abrir con una pregunta a Mauricio Sergio González? Claro que sí, Sergio. ¿Nos puedes hablar un poco del tema de parqueaderos? ¿Cómo los resolvieron? Bueno, pues tendría que ver si de pronto tengo, a ver, en la clínica San Rafael, me voy a volver un poco, en la clínica San Rafael, el edificio existente como tal no tenía parqueaderos, porque este edificio hacía parte de un complejo que se llamaba, creo que, se me olvida en este momento, San algo, era de unas monjas en todo caso, y al frente tenían unos edificios de consultas y de otras cosas que también era el hospital, y ahí tenían parqueaderos. Entonces, de alguna manera, como cuando arrancaron y compraron este edificio, porque los que, digamos, que se llama National Clinics, que son los operadores de este hospital, compraron este edificio, ellos básicamente arrancaron con lo que había y con los mismos servicios que existían. Entonces, simplemente utilizaban los parqueaderos al frente, hicieron un arrendamiento como de comodato por 15 o 20 años y con eso funcionaban. Sin embargo, como ya estábamos haciendo un proyecto que era de renovación, teníamos que cumplir con los parqueaderos. Entonces, lo que logramos, que nos permitió planeación, es que en el edificio B había 3 sótanos y con esos 3 sótanos suplíamos el área de parqueaderos requerida, porque, digamos, intentamos que nos permitieran seguir con ese ejercicio del arrendamiento, pero planeación dijo que no, que eso no les servía a ellos, que tenía que existir como tal el área de parqueadero requerida para los 2 edificios. Entonces, entre todas las áreas de ambos edificios se definieron la cantidad de parqueaderos y se suplieron en este edificio nuevo acá al frente. Entonces, digamos que pues la mayoría de personas, de todas maneras, que dentro de los censos que ellos han hecho, pues básicamente llegan en transporte público, sea taxi, sea Transmilenio, lo que sea, y los que básicamente necesitaban parqueaderos pues eran los médicos. Entonces se cumplió con la norma, se cumplió con la cantidad de parqueaderos que exigían en este edificio. En el edificio de Serena del Mar, todos los parqueaderos estaban
bajo esta zona, o sea, debajo de los dedos como tal. Saben que se me está escapando en este momento, ya no me acuerdo muy bien cómo era, porque pues, que esto fue hace 6 años, pero digamos que los parqueaderos estaban aquí debajo, y era un solo sótano de parqueo, nada más, ¿cierto? Ya. Entonces, sí había parqueaderos debajo, pero parqueaderos no, sótanos sí había, sótano debajo de los dedos sí había, pero no era parqueadero, el parqueadero estaba concentrado en esta franja, ¿cierto? En esta masa grande de acá, conectaba todo el espacio hasta el último punto donde llegaban con suministros que los bajaban al parqueadero y los recorrían por el túnel y iban subiendo en cada dedo. Pero los parqueaderos acá se fueron solucionando con cada fase. En esta Gracias. zona. Gracias, Mauricio. No Por sé ahí. si te sirva Sí, la no, muy bien. explicación. Muy claro, muy claro. Te agradezco mucho. Sí. Mauricio, buenas tardes, con Rodrigo Vélez. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Me habla Hugo Pinzón. Espérame un segundo ahí que se nos cruzaron. Primero habló Rodrigo. Bueno, Mauricio. Doctor Hugo, si quiere, pregunte y... Como quieran. Germán, ¿organizas? Germán. Sergio, no tengo el control, lo tiene Plutarco, hoy no puedo organizar. Ah, caramba. Pero sugiero que arranque Hugo y luego Rodrigo. Listo, no hay problema. Por ahí está Viviana. Bueno, gracias, Germán. Buenas tardes, Germán. Le agradezco, Mauricio. Muy buenas tardes. Tengo muchas preguntas. Lástima, me gustaría analizar más a fondo cada proyecto, pero bueno, dentro de todas, Después lo yo podemos conozco hacer algo de la San Rafael. Me hago la pregunta, ¿por qué no compraron las casas detrás del edificio bloque B? Que se podían haber comprado para ampliar el hospital y que funcionara no tan reducido cada área o cada espacio que se requiere para un hospital. Y lo otro es que no sé en dónde estará dónde quedó No, mi amor, linda. ¿Dónde quedó qué, perdón? el tanque criogénico, la central de gases medicinales, que nunca se tiene en cuenta esa área. Y bueno, y después hablamos de otras cosas que puede observar. Ahora, perdón, yo como paciente me sentiría muy incómodo en la habitación que diseñaron de tres camas. Yo como paciente me sentiría muy incómodo en la clínica San Rafael. Yo lo entiendo, yo también, pero era digamos, la opción que teníamos, porque además, como ya estábamos tan limitados por el espacio y por el ancho de las habitaciones, por el ancho de la estructura existente, pues básicamente nos tocó hacer casi que un ejercicio de interiorismo, pero lo entiendo, o sea, la verdad es que, pues, de hecho, de todas formas, así sea muy bonita la habitación, estar en una habitación de 3 camas, pues la verdad es que no es lo más agradable del mundo, casi que ni estar en una habitación de 2 camas. Siempre pues lo que uno quisiera es poder estar en una habitación de una sola cama. Con lo de por qué no compraron las otras casas, pues no podría yo decirle exactamente la razón, porque pues sí fue un tema ya del cliente como tal, y cuando llegamos ya están en las condiciones. Sin embargo, lo que podría decirles es que nosotros estuvimos revisando todas las normas y nos tocó hacer un plan de regularización para poder tener este edificio B además. Y básicamente la norma nos permitía en este lote hacer ese edificio, pero ya de ahí en adelante las casas estaban dentro de otro uso que no permitía, incluso con plan de regularización, no permitía el uso de hospital. Entonces, pues ya esas casas están para hacer casas y nada más, no hay forma de hacer otra cosa ahí. Entonces, un poco yo creo que esa fue tal vez la razón, porque ellos encontraron que este lote sí era posible desarrollarlo con un plan como este. Y lo de los tanques, pues ya tenían unos tanques funcionando en esta zona, sin embargo, en el primer nivel, que es casi como un nivel de sótano, porque este hospital, el sitio tiene un pequeño desnivel entre lo que es la octava y creo que esta era la octava A, había un desnivel de un piso. Entonces, en esta zona que era un sótano, ahí se definieron todos los tanques. Disculpa, Mauricio,
Sí. Permíteme un segundo. Flavio, por favor, apaga tu micrófono que está prendido. Disculpen. Entonces, Tranquilo, apágalo. en la zona del sótano se definieron tanques, el tanque lo que habla de criogénico y todo esto ya estaba definido los sitios y se mantuvieron porque pues cambiar eso realmente ya en este edificio que era existente era bien complejo. Entonces lo que se hizo fue generar unas áreas de seguridad mayores a las que de pronto tenía y completar en el área de sótano con unas excavaciones adicionales más zonas para todos estos tanques. Y perdón, y en la Sirena del Mar, ¿cómo resolvieron el problema del nivel freático? Bueno, ahí lo que se hizo es, bueno, digamos que, y fue un poco una sorpresa, porque pues cuando se arrancó el ejercicio y se hicieron todos los estudios, y ahí digamos, como anécdota también, si quieren, pues Sirena del Mar tuvo una condición y es que no solamente la arquitectura se contrató en el exterior, digamos que nosotros acá lo que hicimos fue la parte local como arquitecto récord, que apoyamos en todo el tema de la norma de salud, sí, en todo el tema de normas locales de índices de construcción, alturas, etcétera, pero digamos que las partes de ingeniería también se contrataron por fuera. En mi humilde opinión, eso fue un error, porque una de las cosas, por ejemplo, que ocurrió es que la firma que hizo los estudios de suelos y geotecnia en este proyecto era una firma de Miami que no conocía para nada el país, ni los suelos, ni realmente pues conocía el medio. Vinieron, hicieron sus estudios y dijeron que el suelo era pésimo, que el nivel freático era fatal. Entonces, pues las recomendaciones de estructura generaron un costo importante en el proyecto, pero de todas formas lo que se hizo es que el proyecto manejó unos niveles en donde estaba como que se elevó unos 1,5 metros o 2 metros, algo así, sobre el terreno original, para evitar pues ese tema primero de inundaciones, pero también esquivar un poco el tema de nivel freático. Finalmente, pues todo el mundo tenía esa idea de que el nivel freático iba a ser un problema horrible y además se manejó un sistema de extraer el agua del nivel freático para poder excavar en seco. Y cuando empezaron a excavar y hacer todos los trabajos, no encontraban agua. O sea, no era tan grave como se supone que era. Se encontraron con la situación ya después de que, pues nada que hacer, ¿cierto? Ya la estructura era la que era, todos los trabajos que se habían planeado, pues eran los que eran y pues los hicieron, pero finalmente el suelo no era tan malo ni el nivel freático era tan grave. Muchas gracias. Bueno. Mauricio, buenas tardes, con Rodrigo Vélez. Hola, Rodrigo. De todas maneras, muy agradecido, muy excelente la presentación, sobre todo los proyectos que ambos son muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico como estudio. Primero, Sirena del Mar, tuve la oportunidad de estar ahorita en febrero con Nou Civita haciéndoles una revisión de unos temas para adecuación ahorita de la primera etapa. Y es un proyecto muy bien planeado, es un proyecto que tuvo unas condiciones de estudio para cada uno de los ambientes, de los espacios, de las circulaciones, que vale la pena que de pronto con el tiempo nos pudieras dar otra charla más específica sobre cada uno de los servicios, porque cada servicio tiene un estudio muy bueno desde todo el punto de vista conceptual de infraestructura. Pero entonces, como sé que es muy extenso, sí quiero preguntarle por un tema que me parece interesante que nos comentes, y es cómo han manejado, porque esto es parte de un proyecto urbanístico como tal, porque Sirena del Mar Clínica es parte de un gran complejo. Un tema que es importante para todos, que son los distritos térmicos, que me pareció súper innovador y creo que es la primera vez que se aplica aquí en Colombia, ¿no? Entonces me gustaría que de pronto nos comentara sobre el distrito térmico. Sí, bueno, no tengo, digamos, el conocimiento total, porque eso fue un detalle pues, que ya manejaron directamente en NOUS con los ingenieros de ellos, pero la idea es que como bien dices, esto es un plan maestro completo. Entonces, lo que lograron hacer fue no generar, y eso es, digamos, en términos de sostenibilidad y de energía renovable, no hacer una solución para cada edificio o para cada proyecto, sino que lo que hicieron fue hacer unos centros en donde con
con cogeneración, creo que era, generaban energía para muchos edificios del proyecto, ¿cierto? Ahora, administrativamente eso tiene pues unos cuentos de unos costos específicos para cada proyecto, pero ahorra un montón de costos de todas maneras en energía, y además pues que no tienen que depender de la red pues de la ciudad como tal, sino que y más en Cartagena, que bueno, Cartagena, Barranquilla y todas estas ciudades que sabemos lo complicado que es a veces el tema de energía, y más para un hospital, entonces no está dependiendo de la ciudad. Y es un tema pues que lo manejan ellos directamente allá, con unos centros pues desarrollados específicamente para producir yo no sé cuánta cantidad de energía para una buena cantidad de proyectos, si no es para todos. Lo que pasa es que creo que están distribuidos en diferentes zonas, porque es que esto es básicamente una ciudad, ellos lo llaman la ciudad soñada, y prácticamente pues porque eso es como 1 millón de hectáreas, o sea, eso es, había unos ejercicios que hacíamos al principio para entender un poco la magnitud de esto, y comparábamos con el área urbana de Cartagena, y era como el 25% del área urbana de Cartagena lo que era este lote. Entonces, pues es una cosa importante. Digamos que de manera general es lo que puedo contarte, porque pues ya es un tema demasiado técnico que sí lo manejaron ellos, y no sabría pues explicártelo muy bien. Pero era eso, pero incluso el lago que se hizo no era simplemente por bonito. O sea, ese lago es la reserva para el agua digamos, de distribución contra incendios de los edificios que están cerca del proyecto, y en específico para el hospital. O sea, el hospital no necesitamos hacer un tanque en ninguna parte enterrado porque teníamos el lago, entonces se generaron unos sistemas que permitían traer agua del lago para los tanques de control de incendios. Mauricio, muchas gracias. No, con gusto. Viviana, ¿tenías una pregunta? Germán, yo tengo una pregunta. Hola. ¿Pero queda alguien más? Sí, Viviana había levantado la mano hace rato. Ah, bueno, Hola. después tengo yo turno. Vale, ok, gracias. Hola, arquitecto Mauricio, habla con Viviana Palacios. Yo soy de Gruxa de Colombia. Nosotros somos una firma española de puertas herméticas hospitalarias certificadas. Pero a mí me gusta muchísimo y me parecería muy interesante tener su concepto cuando se va a generar un presupuesto hospitalario. ¿Qué tanta importancia o qué tanto calibre se le puede dar a escoger materiales que estén certificados para luego pensar en una posterior certificación internacional y que realmente no afecte al presupuesto y no asuste a los directivos o a los dueños del proyecto? ¿Qué tanta importancia usted le da en tener este tipo de productos de alta gama? Wow, bueno, difícil esa pregunta, y difícil de responder, la verdad, porque pues son demasiados, digamos, temas que hay que tener en cuenta, pienso yo. A ver, primero, pues sí, definitivamente el presupuesto afecta. Segundo, pues es también un poco el cliente y el operador que va a trabajar o que va a manejar el hospital, para quién es y para qué es, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, y esa comparación me parece buena hacerla también, en el caso de Serena del Mar, de entrada, se nos exigió tener, por ejemplo, condiciones de norma americana, por ejemplo, en términos de seguridad de evacuación, teníamos que cumplir la NFPA, no era la NSR 10, sino la NFPA, y eso ya inmediatamente empieza a golpear el presupuesto. Entonces, además de eso, pues lo querían con la Joint Commission Internacional, que también pues genera una cantidad de cosas, como por ejemplo lo que estás mencionando en términos de materiales o de seguridad, puertas de control, etcétera, hasta el tema de las ventanas, cómo se manejen, cómo se hagan y cómo se controlen. Entonces, ahí, pues de entrada, uno sabe que para poder empezar a llegar a cumplir ciertas normas internacionales, pues ese tipo de elementos deben tenerse en consideración. No es lo mismo, pues, que a mí en un hospital o en cualquier edificio acá en Colombia, no hablemos solamente de un hospital, me digan, pues sí, tenés que cumplir la norma y tenés que poner unas puertas cortafuego. Pues bueno, digamos que la norma de alguna manera acá todavía, hasta donde yo sé, pues no me obliga que tiene que ser una puerta certificada americana, por ejemplo. Entonces, pues yo la puedo hacer una puerta homologada que
digamos, está comprobado acá en algún laboratorio X o Y, que es una puerta cortafuego y te controla. Y uno, pues, digamos que se da la bendición y lo hace. Otra cosa es que ya de entrada el cliente te diga, pues me tenés que traer una puerta certificada, ¿cierto? Y ahí no hay nada que hacer. Acá en Colombia, pues todavía no las hacen, hasta donde yo sé, y tienen que ser importada. Entonces, pues en un caso de esos, pues básicamente sí o sí, de entrada la tenés que manejar y tenés que manejar cosas como las que me estás diciendo. Pero un proyecto que no está pensando en certificarse LEED, ni está pensando en certificarse Joint Commission, ni nada de esas cosas, pues seguramente va a ser difícil entrar a trabajar con ese tipo de puertas certificadas o cualquier sistema certificado. Porque pues de todas maneras los costos creo que sí son diferentes. No sé si te sirvió la respuesta. Y es que a veces pasa es que, pues digamos que el dueño o el decisorio se asusta con una inversión inicial. No siempre es grande, pero sí cuantificable bastante, bastante. Pero a veces esta inversión inicial puede retribuir muchas ganancias o por lo menos una vida útil más larga a esa decisión que se tomó inicialmente, que a veces solo se asustan es por el inicio de una inversión inicial, pero nunca empiezan a cuantificar todos los beneficios que podría tener realmente tener productos de alta gama. Eso a Mira, veces uno queda como pendiente de eso, como, ¿y por qué no se estudia si realmente utiliza un material, no solamente las puertas, sino, no sé, un cielo raso, no sé, que sea fíjate de alta que especificación, que de pronto pueda traer beneficios económicos hasta más significativos, porque los mantenimientos y las reposiciones a veces suelen ser muy costosas, sobre todo en un hospital, ¿no? Porque genera bloqueos o sellamiento sí, de áreas. sí, Entonces, a veces yo sí. quisiera que si manejan un presupuesto, ¿no sería como a veces también importante pensar, por ejemplo, en los mantenimientos o en la vida útil real de los materiales? Totalmente, totalmente. Y de todas maneras yo creo que eso sí está cambiando un poco ya, porque pues, por ejemplo, ahora con las asociaciones público-privadas es un tema demasiado clave y demasiado importante, porque más allá de lo que me valga hoy el hospital, el que lo hace, el que lo construye, es el que lo va a operar por 20 o 30 años. Entonces, ellos sí revisan demasiado eso y prefieren eh, invertir, porque es una inversión, ¿cierto? No es un gasto. Prefieren invertir hoy un poco más en que los materiales que van a tener en el tiempo son de menos mantenimiento, de fácil limpieza y que le van a ahorrar, porque el negocio de ellos está ahí, en la operación, no en la construcción como tal del hospital, sino en la operación. Y además, porque al final del ejercicio, a los 20 o 30 años, le tienen que entregar el hospital en excelente estado al gobierno. No se lo pueden entregar destruido. Entonces ahí es absolutamente clave ese tema. Ahora, ya está empezando a ocurrir también en el país que hasta donde yo, pues mi conocimiento me da, es un cambio que está generándose y es el hecho de que hay operadores que ya están concentrados en operar, que su negocio es operar, no es tener patrimonio, no es tener un activo, no es tener un edificio como un hospital. El negocio de ellos es operar y a esos es a los que les interesa este tipo de productos porque además, como ellos ya están pensando en tener 3, 4, 5, 6 hospitales como pasa en Estados Unidos o como pasa en Europa, pero operarlos, no ser dueños de ellos. Ellos no necesariamente les interesa ser dueños de los hospitales, ellos les interesa es operarlos. Y ahí es donde está la plata para ellos, ahí es donde está el negocio. Entonces, en ese tema, cuando ya tú tienes 3, 4, 5, 10 hospitales en un país como el nuestro, el tema de mantenimiento se va volviendo cada vez más relevante porque ahí es donde está el negocio de ellos. No es tener un activo y tener un patrimonio y basar digamos, su manejo o su empresa como tal y el valor de la empresa está en el activo, que es algo que ocurría mucho en hospitales acá en Colombia porque pues se juntaban 10 médicos, más o menos los hospitales aquí fueron funcionando así o fueron apareciendo así. Se juntaban 10 médicos, hagamos una clínica entre nosotros y entonces apareció, no sé, aquí en Bogotá,
no conozco mucho, digamos, los ejemplos en Bogotá, porque pues, soy más de Medellín, pero así apareció la Clínica de Las Vegas, así apareció la Clínica de las Américas, y entonces tú hablas con ellos y ellos son operadores de su hospital, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la Fundación Santa Fe ya dio un paso a que, además de ser dueña del hospital de la Fundación Santa Fe, o bueno, digamos que no sé bien, eso sabe más Esmeralda cómo es ese tema ahí, pues ahora están operando un hospital que no es de ellos, que está en Cartagena. Igual la Clínica de las Américas en este momento tiene su hospital allá en Medellín, en la Avenida 80, pero en este momento están operando un hospital que es del PEI, es de un fondo de inversión privado que les hizo el hospital a su gusto, ¿cierto? ¿Cómo lo quieren? Yo se lo hago, se lo hicieron y ellos están operando el hospital, pero el hospital, el edificio como tal, no es de ellos. Entonces, ahora ya está empezando a ocurrir eso con muchos dueños de hospitales o operadores y operadores que están llegando del exterior, en donde lo que les va a importar es cómo logro yo ahorro en el tiempo, en el mantenimiento, porque ahí es donde está mi plata. Y ahí es donde ese tipo de productos como el tuyo es donde empieza a ser importante. Vale, gracias. Bueno. Plutarco. Sí. Mauricio, muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Me pareció mucho más importante desde el punto de vista que podemos analizar comparativamente dos proyectos, sobre todo uno antiguo y uno nuevo, uno en clima caliente y uno en clima frío. También. Uno manejado en la época de las normas diferentes que se tenían hace 50 años. Pero a propósito de eso, me gustaría saber, ¿tú qué opinas de los índices de construcción que están expuestos en la pantalla? De la Clínica San Rafael apenas tiene 75 metros cuadrados por cama hospitalaria. Y en el otro tiene 200 metros cuadrados por cama hospitalaria. El uno es muy generoso y el otro es muy precario. Pero ya vi, están en los dos extremos, sí. Pero dije también algunas consideraciones de clima y de tiempo. Pero ¿cuál sería, digamos, para uno hablar en esta época, en lo que tú has estudiado estos proyectos, el índice promedio de metros cuadrados construidos por cama hospitalaria? Pues, en mi humilde opinión, yo creo que deberíamos estar hablando entre 100 a 150 metros cuadrados por cama. Me parece pues que es un rango mucho más manejable, en donde se pueden lograr cosas muy buenas en ambos, digamos, extremos. Definitivamente, pues yo creo que Serena del Mar es el más exagerado tal vez en el país. No creo que haya otro que tenga ese promedio. Y pues en el otro extremo, tener este ejercicio que pues es exprimiendo al milímetro lo que se puede hacer en el hospital, buscando a través del diseño pues lo más digno que podamos, pero la verdad es que a veces nos veíamos, pues se sentía uno hasta mal a ratos, porque no podíamos hacer más, pero digamos que ya es exagerado, ¿cierto? Pensar en camas o en habitaciones de 3 camas es exagerado. Pero también un poco, pues son dos negocios muy diferentes, definitivamente. Ellos estaban enfocados en el San Rafael. Es una organización que, aunque está, digamos, instituida aquí en Colombia, es como tal colombiana, por decirlo así, pero los inversionistas todos son extranjeros. Y manejan un sistema de negocio muy diferente, muy diferente. Y que lo aplican en Estados Unidos, y bueno, pues aquí digamos que les interesaba poder prestar en todo caso el servicio, mejorar lo que tenían ahí, porque pues la verdad están a punto de que se lo cierran, en cualquier momento puede pasarles. Todavía no han empezado obras porque pues el tema de estructura es un costo impresionante, pero pues sí es un poco, digamos, exagerado. Ahora, como dato ahí también, pues finalmente, con la diferencia tan grande entre los dos hospitales, el valor por metro cuadrado como tal de costo directo de construcción quedó muy similar. O sea, en el San Rafael estaba cerca de los 4 millones
y Serena del Mar está un poco por encima de los 4 millones de pesos el metro cuadrado de costo directo. Básicamente el San Rafael lo que ocurre, pues si fuera un edificio desde cero, yo diría que podría estar en 3, ¿cierto? O en 2,5. Pero con este tema de la estructura y ese refuerzo estructural, pero además el hecho de tener que construir un hospital mientras esté operando, pues lo hace casi que imposible. Y eso hizo que los costos pues se subieran bastante de todas formas. Entonces, con más razón, pues tocaba hacer unas cosas en términos de aprovechamiento de área pues bastante fuertes en el San Rafael, lo que no pasaba pues en el otro. Sin embargo, el otro pues también, más, aquí otro dato, lo mismo, al haber contratado ingenieros estructurales extranjeros y ingenieros de suelos extranjeros, y encima es un arquitecto extranjero que pues el señor, muy buen arquitecto, increíble, o sea, es espectacular. Pero pues es un poco una marca, ¿cierto? Ya es un arquitecto que llegó a un nivel que él es una marca, es como comprar un Ferrari, ¿cierto? Entonces, pues si uno quiere un Ferrari, pues tiene que asumir lo que vale un Ferrari. Entonces, una de las condiciones que él puso es que él no quería juntas estructurales en el edificio. Finalmente, pues, después de mucho lo logramos convencer y por allá permitió al menos una, porque eran 300 metros lineales de edificio, pues era imposible no tenerlas. Pero claro, ¿qué generó eso? Pues unas estructuras que ustedes van allá a ese edificio y ¿quién fue el que estuvo, Ricardo? ¿Rodrigo? Sí, 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 yo la No sé si te oportunidad de diste estar. cuenta, pues las columnas son unas vainas como para una estación de Eh, metro, yo no sé de dónde, o sea, y son 4 sí, pisos nada más. es a veces complejo dentro de la concepción que uno tiene de entender ese sobredimensionamiento a veces de los espacios. Yo pienso que de pronto, si invitamos a Álvaro Ramírez para que nos explique un poquito, que es el gerente del proyecto, Lo conozco bien, claro. para que nos explique un poquito, porque hay cosas que para uno se salen. Por ejemplo, los pisos son importados. Yo creo que aquí teníamos pisos y una pregunta que yo le hacía era ese. Aquí teníamos unos pisos de excelente calidad. ¿Por qué los traen importados? ¿Por qué la necesidad de contratar consultores en el exterior? Pero era un tema de que ellos lo querían así, es un tema de voluntad. Y tan es así que fue la Fundación Santa Fe la que les dice, venga, yo les me meto a operar en su clínica, usted construyamela, y es por eso que están terminando unos ajustes, porque es tan grande la inversión inicial que les tocó recogerse para empezar ahorita a funcionar en los 2 primeros dedos de esa gran mano. El proyecto es de una envergadura bastante amplia, alta, pero a veces siente uno ese sobredimensionamiento que uno dice, uff, aquí en Colombia Cosas. es muy complejo eso. O sea, ya nos fuimos al otro lado, siendo Sí. excelente porque los espacios son muy agradables, son ambientes muy cálidos, muy bien diseñados, pero ese sobredimensionamiento les ha salido caro. O sea, genera costos y para ponerlo a funcionar ahorita es complicado. Y es una mezcla de todo, o sea, no solamente era pues que el ingeniero estructural era muy torpe, ¿no? O sea, también las condiciones que impuso el arquitecto, pues llevaron al ingeniero estructural a que, listo, o sea, si usted no quiere juntas estructurales, pues la deriva de este edificio es brutal, y generaron unas columnas como de 2 metros por 2 metros, Sí. eran unas cosas bárbaras. Pero bueno, vale la pena, es interesante ya conocerlo en más detalle, y de todas maneras, Mauricio, muchas gracias. No, con gusto. Mauricio, buenas tardes, te habla Jairo Hernández. Quisiera preguntarte lo siguiente, como el tema puntual de tu presentación, que me parece excelente por el comparativo que nos presentas, el tema del presupuesto, yo tengo 2 preguntas. ¿Hasta qué punto realmente vale la pena lo que se hizo con el San Rafael cuando hubo que hacer una inversión importante tanto en el puente como en el túnel? No sé si esa inversión del puente y el túnel la pagó el distrito o la pagó el hospital como tal. Y otra pregunta que tenías, que tú acabas de mencionar, es el tema del reforzamiento estructural. El reforzamiento estructural, pues todos sabemos lo que conlleva, porque no es únicamente el tema de la estructura, sino también todo lo que implica el cambio
de redes, la renovación de todos los sistemas de instalaciones, y tiene un precio muy alto, adicional que reforzar un hospital en funcionamiento, pues genera una serie de traumatismos y de problemas para la prestación del servicio que conlleva también unos costos adicionales. Entonces, la sumatoria de estos tres aspectos, que me parece que tiene una incidencia grande en el presupuesto frente al beneficio, ¿cómo lo analizarías tú y qué conclusiones tendrías para ese tema? Bueno, el tema del túnel y del puente tendría que ser inversión exclusivamente del privado, del hospital como tal. No habría, digamos, ahí ninguna inversión del distrito. Pues, como siempre, cuando ya uno termina las cosas o se acaba la fiesta, pues de pronto es muy fácil opinar y decir, están locos, ¿para qué pusieron a meterse en eso? Pues sí, la verdad es que no justifica, y para serles sinceros, yo no sé si finalmente sí lo van a hacer, porque es que, digamos que como yo lo veo, que creo que pasó, aunque no estoy 100% seguro de cómo fue pues, la historia, esta organización, estos operadores que es National Clinics, llegan al país con la idea de comprar hospitales en operación para inmediatamente empezar a generar ingresos, ¿cierto? Es un esquema que lo han hecho en otros países y sobre todo pues en Estados Unidos, pero pues tal vez no entendían nuestra realidad o cómo funcionaban las cosas aquí. Y pues un edificio en Estados Unidos de hace 50 años, pues seguramente es un edificio bastante bueno y que cumple un montón de cosas y que con algunos ajustes mínimos lo llevaban a un punto en donde ya podían trabajarlo perfectamente, cumpliendo absolutamente todas las normas que tuvieran que cumplir. Seguramente ni siquiera requerían pues, refuerzos estructurales mayores o cosas por el estilo. En nuestro caso es diferente, pues este edificio, por ejemplo, y pues es en una época en donde estaba de moda un sistema estructural que era, yo no me acuerdo, se me escapa el nombre, pero básicamente es como un sistema de placa-columna. O sea, Celular. Exactamente, exactamente. Entonces es un sistema que digamos que para su momento lo aplicaban y lo trajeron de Europa y era la sensación y ahorraba un montón de plata, pero al día de hoy no está cumpliendo la norma. Entonces, pues, uno no va a decir que se va a caer en un temblor, no, pero pues la verdad es que lo que tocó entrar a hacer fue fuerte. Además, ¿qué les pasó? Inicialmente, pues ellos compraron el edificio, empezaron a operarlo y digamos que todo perfecto, sabían que seguramente tenían que hacerle algunas mejoras, de hecho ya el ejercicio lo habían hecho en otras partes, en Pereira tienen uno, aquí en Bogotá tienen otro, creo que en este momento tienen como 3 o 4 hospitales en el país, hicieron lo mismo, compraron un edificio existente, le hacían unos refuerzos, ajustaban algunas cosas y entraban en operación rápidamente. Y les había funcionado, pues digamos que bien, pero yo creo que en este no les salió, además, no solamente por el tema de refuerzo estructural, sino que este edificio es patrimonio. Y tal vez eso no lo sabían cuando lo compraron. Y eso es un problema adicional, porque pues hay un montón de limitaciones, sobre todo en fachada, pero internamente también teníamos de todas maneras que mantener ciertas estructuras de circulación de acuerdo a la tipología que existía del diseño del edificio. No podíamos simplemente hacer borrón y cuenta nueva totalmente por dentro. Pero entonces, pues claro, cuando ya uno empieza a analizar y ellos al principio tuvieron asesoría de unos ingenieros estructurales, pero digamos un poco con el pecado de lo que uno a veces habla y dice de ser médico con farmacia. Cuando uno contrata al médico con farmacia, pues se arriesga a que le recomiende solo los medicamentos que le convienen a él para venderlos a uno. Entonces, la primera asesoría que obtuvieron era con unos sistemas de arrastramiento y pues según ese ingeniero, pues era demasiado sencillo digamos, la repotenciación de la estructura de este edificio. Eran muy poquitas cosas las que había que hacer. Entonces, ellos se fueron con esa idea y avanzaron en el ejercicio y cuando empezamos a mirar norma y a consultar a otros ingenieros, pues resulta que no era tan sencillo.
Y esa fue, digamos, la primera gran sorpresa, pero ahí ya es como que ya estás metido en el cuento, ya estás metido en la carrera y ya es mejor terminar la carrera que parar. Y entonces continuaron el ejercicio. Al final, pues los presupuestos que nos dieron, pues no eran los que ellos estaban esperando, pero es los que eran con las condiciones. Pues digamos que durante el proceso se les recomendó hagan el edificio B primero, porque ellos estaban, pues querían dejar eso de último, pero se les recomendó hagan el edificio B, perdón, el edificio adicional primero, coloquen temporalmente ahí algunos servicios que puedan tener y muevan lo que más puedan, o sea, muevan todo un piso completo y empiecen a hacer el refuerzo, porque es que si no, pues la operación de eso era casi que imposible, la construcción de eso era casi que imposible. Entonces, si a mí hoy alguien me dice, tengo este edificio, tengo este hospital de hace 30 años, lo voy a comprar y lo voy a renovar, ¿qué me recomiendan? Digo, pues no haga eso, o sea, la verdad no es lo ideal, porque es que la norma, pues hace 30 años, pues yo creo que ni existía, o hace 40 años como es este edificio, pues ni existía. El tema estructural menos todavía. Entonces, no sé, y encima de eso es patrimonio, pues imagínense. O sea, si al menos uno le dicen, voy a comprar esto y uno coge y lo empelota y arma una estructura y la refuerza por fuera, por ejemplo. Porque eso se ha hecho en muchos edificios. Uno puede coger y por fuera colocar columnas y reforzar el edificio. Aquí no se podía. No podíamos hacer eso, porque era un edificio patrimonial. Entonces, tenía todo, todos los ingredientes posibles para que no funcionara. Y bueno, pues ya estaban metidos de lleno. De hecho, pues una de las cosas también que ocurrió o que está en este edificio todavía, pues, digamos, palpitando, es que cuando ya los socios de NSC fueron entendiendo lo que implicaba hacer este edificio, pues básicamente lo único que quisieron contratar en diseños fue la arquitectura y la estructura. Ellos dijeron, por ahora solo vamos a contratar esto y cuando tengamos permisos y veamos que esto es una realidad y sepamos cuánto vale hacerlo, continuamos. Entonces, en este momento el edificio ya está, como yo ya salí de la empresa que estábamos haciendo esto, pues no tengo del todo pues el tema claro de cómo van, pero en este momento pues el edificio no tiene diseños de nada más. Quiere decir que cuando lleguen los ingenieros mecánicos, por ejemplo, que son los que más golpean una cosa de estas, aunque aquí en Bogotá de pronto es menor porque pues el clima nos ayuda. Cuando lleguen los eléctricos, cuando lleguen los hidráulicos, pues ahí vamos otra vez a otro calvario y empezar a sufrir otras cosas que todavía no hemos pasado. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, no sé si ya alguna otra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más? Mauricio, muchísimas gracias entonces por tu conferencia. Excelente presentación.